título para la prédica de hoy. Él es el buen pastor. Ahora vamos por la cuarta explicación del gran yo soy del Antiguo Testamento. Ya vimos, yo soy el pan de vida eterna. Primero, la segunda, yo soy la luz del mundo. La tercera, que vimos ayer, yo soy la puerta. Y hoy vamos a la cuarta. Yo soy el buen pastor. De acuerdo que estamos ampliando el Salmo 23. Si él dice, yo soy el buen pastor, significa que hay pastores buenos, ¿sí o no? Él es el bueno. Hay algunos que son malos, pastores malos. Él va a explicar aquí lo que es un buen pastor. Mire lo que es un buen pastor de uno malo. Póngale atención, porque él nos va a enseñar muchas cosas hoy. Estamos en el redil, ¿no? ¿Te acuerdas que ayer hablamos del redil? Muy bien. Él es la puerta de la entrada y salida al redil. Muy bien. Un redil, él es el pastor de pastores, pero un redil, que es la iglesia local, la cuida un pastor. Y mire, dice, yo soy el buen pastor y él espera que los pastores sean buenos como él. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Primera cosa, da la vida por las ovejas, le interesan las ovejas, se preocupa por las ovejas, corrige las ovejas, está pendiente de las ovejitas. No es que un pastor simplemente, ya, se ofrendaron, si diezmaron, ya muchas veces ni conoce el nombre de las ovejitas, ni se la sabe. Pero el buen pastor sí da la vida, mire, por sus ovejas. Este literal no es de morirse, ¿no? Él dice eso, está pendiente de su ovejas. Mire, verso 12. Pero el que trabaja solamente por la paga, le está diciendo, hay pastores que no son buenos, sino que les interesa en la paga. Eso sería entonces el mal pastor. El buen pastor, ¿qué? Está pendiente, da la vida por sus ovejas. Pero el mal pastor, mire, pero el que trabaja solamente por la paga, o sea, por el billullis, por la plata, por el interés de conseguir dinero, cuando ve venir al lobo, cuando ve que la cosa se pone tenaz, como el negrito de la propaganda, deja las ovejas y dice, no, yo no voy a dar mi vida por las ovejas, olvídate, esto me puso peliagudo. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, que las destruya, que las robe o que las mate. Yo no voy a dar tan bobo aquí de dar la vida por... Y se aleja y deja las ovejitas a merced del lobo. Mire, porque como él lo que hace es por la paga. Entonces hay muchos que si la iglesia no da plata, que si los ovejitas no diezman ni ofrendan, dicen, esto como que no es negocio. Esto, cerremos esta vaina. O pongámonos a hacer miércoles de milagros, viernes de sanación, sábados de familia, no sé, se inventan un poco de vainas. Hagamos bazares, hagamos rifas, hagamos un poco de cosas, porque aquí lo importante es la paga. Y si viene la mala, entonces más bien acabemos con esta. Y él aquí está explicando cómo es la cosa dentro del redil. Y mire, ahí está diciendo. Entonces viene el lobo, viene la situación difícil para la iglesia local y lo que hace es que deja las ovejas y huye, porque no es el pastor. Realmente ese no es un pastor. Y porque las ovejas no son de él. Hay muchos que creen que las ovejas son de él. Y esa es la otra característica de los pastores malos. Piensan que las ovejas son de él y tienen que rendirle pleitesía.
Entonces tiene que estar ahí al servicio de que el pastor se le ofrece que al pastor hay que atenderlo, que al pastor hay que servirle, que al pastor y el pastor para arriba y el pastor para abajo. Y aquí dice, mire, él no es el dueño de las ovejas. Un buen pastor sabe que el dueño de las ovejas es Jesús. Él es la cabeza, no uno. No simplemente es un mayordomo, no simplemente es un administrador de Jesús. Él es el pastor. Y uno sabe que las ovejas no son mías, son de él. Ahí ven, porque cree que las ovejas son de él. Y las ovejas no son suyas, son de Jesús. Y el lobo, cuando ve que se va ese pastor y las deja solas, ataca a las ovejas. Entonces, cuando pasan iglesias que se acaban o se dividen y se van para otros lados. Y mire, ¿qué hace? El lobo representa al diablo, ¿no? ¿Qué hace? Ataca, porque anda como león rugiente buscando qué, cuándo atacar. ¿Y qué hace? Las dispersa. Entonces eso pasa con eso. La iglesia así, entonces no quieren tener ni la cobertura, ni el pastor está interesado en las ovejas. ¿Y qué hacen? Ellas se dispersan y se van en distintas direcciones. Unos cogen para otras iglesias, otros no quieren volver a saber nada de la palabra, otros salen resentidos. Ese hombre, ¿quién? El mal pastor, si me está explicando, estoy explicando, dice, huye, ese hombre huye, porque lo único que le importa es la paga. ¿Qué es lo único que le importa? La paga, o sea, el dinero, y no las ovejas. Aquí están las características de una iglesia de sana doctrina. Una iglesia de sana doctrina se caracteriza porque no le interesa la paga. Ahí dice claro, no le importa la plata, no vive en función de la plata, entiende que la iglesia es de Dios y él sabrá sostenerla. Y lo que le importa son las ovejas. Ahí lo dice. Ese tipo de pastor le importa en la paga. Y no las ovejitas, si están bien o están mal. Muestra a ver cuánto es el billullo que están dejando. Y si ven que la cosa se pone mal porque el lobo ataca, más bien esto no es para mí. O se van a ver si en otro lado sí consiguen. O empiezan a hacerse inventos de todo ese tipo de cosas. Vuelve y dice el Señor. Esto lo va a repetir varias veces. 15. Yo soy el buen pastor. Entonces Él nos está dejando ejemplo a los pastores. Los que tenemos a cargo los rediles, dice, mire cómo es ser un buen pastor. Yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce a mí y yo conozco a mi padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Eso debe ser algo primordial para un buen pastor. Un buen pastor, cuando dice yo conozco al Padre, debe conocer la Biblia, debe saberla interpretar en lo que Dios quiere mandar de mensaje para su pueblo. No es lo que él crea ni lo que él piense. No, es lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque dice, yo conozco a mi Padre. Un buen pastor de una iglesia, lo cual conoce a Jesús, conoce a Papito Dios, conoce al Espíritu Santo, los vive, los evidencia y los manifiesta ante la congregación, porque los conoce y ellos lo conocen a él. Y dice, entonces, ¿qué? Conoce la palabra, conoce la Biblia, experimenta la manifestación del Espíritu Santo, la experimenta primeramente él y hace que su iglesia la experimente, ¿ven? Porque lo conoce. Y dice, así también, este también es otro adicional para los pastores. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Esto es bíblico. Un buen pastor, así como Jesús nos enseñaba, él conoce a sus ovejas. ¿Y cómo sabe que las conoce? Pues porque las llama por su nombre.
Un buen pastor sabe el nombre y qué hace cada una de sus ovejas, en qué trabaja, cuál es su hogar, cuántos hijos hay en su hogar, si tiene nietos, bisnietos, la suegra, el suegro, los primos, los tíos, porque conoce a sus ovejas. Un buen pastor no puede ser en una iglesia grande y a todo el mundo que hubo hermano, que más hermano, y ni idea quién es el hermano, ni cómo se llama el hermano, nada, no conoce a sus ovejas, nada. No, un buen pastor tiene que conocer a sus ovejas y ellas, sus ovejas tienen que conocer a su pastor porque Jesús nos lo enseñó, vean ahí dice Jesús, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, un buen pastor hace eso. Conoce sus ovejas por su nombre, sabe lo de su esposa, lo de su esposo, lo de sus vidas, se interesa por sus vidas, porque los ama, no se interesa por la plata de ellos y los distingue por su nombre. Ahí lo dice. Y esas ovejitas también conocen al pastor y lo distinguen. No es allá el pastor, no es mi pastor, el mío, mi pastor. Como yo digo, mi pastor Rinaldo y mi pastor máximo es Jesús. Y me conoce. ¿Qué tal mi pastor Reinaldo no conociera mi vida, mi esposa, ni supiera mi nombre, o yo no supiera el de él? Es lo mismo. Esta es una característica de las iglesias. Las iglesias conocen sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor, porque esto es bíblico. Esto es muy profundo lo que está dando acá. Por eso cuando uno dice, ojo, ojo en el redil, ¿no? Esto es sana doctrina, porque ahí lo dice en la Biblia. Y yo doy mi vida por mis ovejas. Y vuelvo y repito, está interesado por sus ovejas. Las conoce, sabe sus hijos. Oh, Señor, qué explicación. Bueno, sigamos. Y dice aquí Jesús, esto se refiere ya la parte derecha al pueblo de Israel. ¿Listo? Al pueblo de Israel, porque él era judío. Vino por su pueblo, los israelitas, pero ellos no lo recibieron. Pues los 12 discípulos, pero el resto de los pueblos, muy poquitos. Y Nicodemo, y José de Arimatea, y bueno. Entonces él llega y dice aquí en el 16, Jesús, también tengo otras ovejas que no son de esta iglesia local, de este redil, o sea, de los gentiles, tú, de ti y de mí. Y también a ellas debo traerlas. Vean, él sigue pensando en su pueblo. Dice, me hace falta traer a mi pueblo Israel. Y espero que vean, ellas me obedecerán, y eso está en futuro, porque todavía no lo han hecho. Y formaremos un solo rebaño, qué hermoso. Al final de la gran tribulación, cuando Él venga, seremos un solo rebaño, el pueblo de Israel y la iglesia evangélica de todo el planeta Tierra, de los que hayan muerto y resucitado en Cristo. Formaremos un solo rebaño. Y ahí sí se acabarán los pastores. Pastor, usted va a ser pastor cuando nos reunamos todos. Ahí dice claro, con un solo pastor. O sea, ya no van a ver más pastor. Ay, que el pastor de la iglesia local. Ay, que mire que este es pastor de una iglesia de 50,000, de 60,000, del millón. No, no, no. Ahí dice claro, con un solo pastor, el pueblo de Israel más la iglesia evangélica universal de Cristo, vamos a tener en la segunda del venida del Señor ahí dice, un solo pastor. ¿Quién será? Tiene un nombre, ¿cierto? Jesucristo. Y se acaba. Que el reverendo apóstol evangelista. No, 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 no. Hay un solo pastor. Y ahí lo deja claro Jesús. Así que todos los pastores debemos tener eso claro. Y no preocuparnos de si mi iglesia es que grandota o que chiquita. Tranquila. Verso 17. Dice el Señor Jesús. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Él dio su vida porque por la iglesia. Y va a volver a recibir a quién? A la iglesia. Ahí lo dijo antes, ¿no? ¿Cómo va a volver a recibir a la iglesia? Como un solo
Pastor, si me está, mire, el Padre me ama porque yo doy mi vida. ¿Dio su vida por quién? Por la iglesia, allá en la cruz. Allá nació la iglesia primitiva. Para volverla a recibir, ¿a quién va a volver a recibir? A su iglesia. ¿La va a recibir qué? Como su esposa. Y va a venir con ella para junto con el pueblo de Israel ser un solo pastor. Ahora lo tenemos claro. Va a recibir la iglesia ya como una sola. Uy, esto es muy pasado. Verso 18. Nadie me quita la vida. A él nadie le quitó la vida y no fueron los romanos, sino que yo la di por mi propia voluntad. Oh, Señor, porque ¿cuál era la voluntad de eso? Dar la vida por su iglesia para volverla a recibir. Mire. Y dice ahí, tengo el derecho de darla. ¿Qué? La vida. Y de volver a recibirla. Ahora usted ya lo tiene claro. Dio su vida por la iglesia, ascendió al cielo y la va a volver a recibir cuando termine la gran tribulación. Solo que ya la recibe como una sola. Uy, qué enseñanza, Padre. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Papito Dios lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo tiene. Y se cumple. Estaba dentro del mayor plan de Dios desde el comienzo, su iglesia. Y da la vida y la va a volver a recibir. Así es, Señor. Gracias te damos por tu explicación, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre y que va a reinar por los siglos de los siglos. Jesucristo. Amén, Señor.